Gracias por seguir con nosotros aquí en el Cafecito de la Mañana y como siempre ya sabe que tenemos a los mejores especialistas y precisamente le quiero dar la bienvenida a nuestra licenciada Abigail Sapien, quien viene a platicarnos un tema muy interesante. Bienvenida, Abby, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Buenos días. Buenos días. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, acabamos de pasar el Día del Abuelo aquí en México y bueno, con nuestros vecinos gringos estamos próximos. El próximo domingo vamos a celebrarlos también y no quise dejar pasar la oportunidad para hablar de la importancia del rol del abuelo, ¿no? Cómo influye el rol del abuelo en la crianza de los nietos y lo importante que es que nosotros como papás vayamos fomentando esa unión entre ellos, ¿no? Por supuesto. Lo primero que tenemos que saber, pues, es que el rol del abuelo es distinto al de los padres. El rol del abuelo está para disfrutar realmente, o sea, para consentir. Queremos como darles un poco más de responsabilidad de la que les corresponde y realmente los abuelos están para consentir. Nosotros acabamos de tener el evento con los abuelitos ahí de la escuela y es bien bonito ver cómo realmente viven en el presente, o sea, el abuelo vive en el presente, hace la actividad con sus nietos, no le importa si se ensucian, si no se ensucian, si hacen, si deshacen, o sea, dejan un campo muy abierto, un espacio muy abierto para que el niño explore, para que el niño empiecen a generar esta independencia, o sea, realmente trabajan mucho con esta actitud de disfrutar y de consentir. Y pues que no se molesten también, ¿no? Que no se molesten cuando de pronto los abuelos son los que dejan que vea un poquito más, no sé, las caricaturas o dejan que coma una cosita que no tocaba o que no estaba dentro del menú de los niños. O sea, ese sentido de consentir, pues es súper importante, ¿no? Que sepan también que no sienten esta necesidad de educar y ellos representan la paciencia y la dedicación y es algo bien importante para trabajar con los niños pequeños. Los niños pequeños tienen que aprender a ser pacientes, tienen que aprender a esperar turnos, tienen que aprender a convivir, ¿no? Y a socializar y entender que no son pues los únicos. Y esta paciencia y esta dedicación y esta concentración y todo esto que podemos trabajar con ellos, pues el abuelo lo hace de manera natural. Entonces, bien importante también esto, ¿no? Ayudan también mucho a conocer un poquito más sobre la infancia de los papás. Son quienes dan un poco más de información y es que tu papá hacía esto, tu mamá hacía lo otro y cuando tu mamá era chiquita, esto y esto y esto. Y entonces dan información que al niño les sirve muchísimo para entender que sus papás alguna vez fueron niños, o sea, acomoda mucho esta estructura familiar y fomentan mucho pues las relaciones intergeneracionales, ¿no? El hecho de que vayan conviviendo muchos de los niños de estas generaciones tienen todavía bisabuelos, ¿no? Yo lo pude ver en el evento, iban estos bisabuelos también con un papel distinto, pero también aportaban mucho como a esta parte pues emocional, ¿no? A todo el esquema emocional de los niños. Los abuelos promueven mucho la desconexión tecnológica, son un poco más creativos o tienen un poco más de tiempo para estar ahí presentes en el juego, para estar presentes en actividades distintas o para incluirlos en las actividades rutinarias, ¿no? La abuela está cocinando o está haciendo las galletitas o vamos a hornear o vamos a pintar o siempre están como generando estas actividades distintas o incluyéndolos en estas rutinas y eso nos ayuda mucho porque, bueno, estas generaciones de niños pues son niños mucho más tecnológicos que nacen ya con una conexión tecnológica instantánea, ¿no? Entonces sí es importante que de pronto tengan estos espacios donde puedan ellos desconectarse de todas las pantallas. Y bueno, pues los abuelos obviamente nos ayudan a promover muchísimo la cuestión de los valores, o sea, los abuelos tienen valores obviamente ya bien trabajados, bien arraigados, tradiciones familiares, el hecho de que, bueno, vamos todos los domingos a casa de los abuelos o vamos tal día o vayamos generando estas tradiciones o, no sé, Navidad es esta reunión y hacen ciertos rituales familiares que nos ayudan mucho a estructurar a los niños y a darles un entorno mucho más sano, ¿no? Y bueno, pues obviamente nos ayudan a entender el ciclo de la vida.
eventualmente pues los abuelos fallecen y el niño comprende, o bueno, si todo cursa su ciclo natural, pues son los primeros en partir, exacto, y pues con eso los niños van comprendiendo el ciclo de la vida, ¿no? Bien importante, obviamente, no dejar este momento o estos eventos hasta el final sin haberles dado una información previa. Bien importante que aunque los abuelos no estén, pues tengan alguna enfermedad o algo degenerativo, que sea simplemente como el paso del tiempo, ¿no? Y del transcurrir de los años en ellos, pues que vayamos platicándoles eso, ¿no? Es que mira, tu abuelo está envejeciendo, va a suceder esto, hay que ayudarle un poco más en esto, o sea, como irlos involucrando un poco más en la etapa por la que van a transitar también los abuelos. Pero súper, súper importante que nosotros como papás vayamos estableciendo esa conexión con los abuelos, que vayamos fomentando esas visitas. ¿Para qué? Para que eventualmente cuando ellos pasen a una etapa de la adolescencia tengan ya eso súper arraigado y que nazca de ellos, oye, ahorita vengo, voy a visitar, o cuándo me puedes llevar, o hay tal actividad, me gustaría invitar a mi abuelo, esa o sea, conexión. que vayan ya generando como esa conexión y que aprovechemos todo lo que pueden brindarle a la relación y a la educación y al desarrollo de los niños, el amor incondicional, ¿no? Gran parte del amor incondicional lo aprenden también de los abuelos, digo, obviamente de los padres, pero de cierta manera los padres tenemos como este sentido de responsabilidad y de autoridad. Y de autoridad, exacto, y vamos como sintiendo distinto, se vive distinto y se disfruta de una manera distinta. Entonces, súper, súper importante que pues que vayan fomentando estas relaciones con los abuelos, ¿no? No tienen idea de lo maravilloso y de lo valioso que es tenerlos, que ellos sepan de ese valor y que lo puedan trabajar en casa diariamente. Ay, pues qué bonito tema, sobre todo conmemorando este día, y que precisamente dices que este domingo va a ser en Estados Unidos. Este domingo va a ser en Estados Unidos, aquí con nosotros fue el jueves pasado. Si tienen oportunidad de todavía, si de pronto se nos pasó por ahí, de hacer algún detallito, no precisamente, acuérdense que el abuelo necesita el acompañamiento, ¿no? El abuelo necesita la compañía, el amor, necesita el tiempo, necesita que no los estemos regañando. Oye, es que ¿por qué le diste ese dulce? Oye, es que ¿por qué hiciste esto? No, o sea, dejarlos vivir el rol de los abuelos. Y de pronto vemos, obviamente también necesitamos delimitar, si de pronto vemos que las abuelas, porque te digo, ahora son abuelas muy jóvenes y muy participativas y muy participativos, y si vemos que están como queriendo romper la rutina o meterse un poquito en esta parte de educación o de límites, ahí sí le sabes qué, te agradezco, pero pues la educación la voy a llevar de tal y tal manera, yo como padre, que no se confundan ahí esos roles, esos papeles, pero tú disfruta, tú haces esto, o sea, sin el regaño, ¿no? Sin esta intención como de regañar, que al final de cuentas pues puede ir quebrantando un poquito la relación, ¿no? Súper importante que si por alguna situación la relación madre-mamá, o sea, papás con los abuelos no es tan sana, o no es o tiene por ahí alguna situación, que sepamos de una manera como muy madura dividir, ¿no? O sea, son sus abuelos y pues no tengo por qué quitarle ese valor o ese tiempo a mis hijos por cualquier problema que yo pude haber tenido con mis papás, ¿no? Entonces, bien importante que lo tomemos de una manera madura, que le demos el valor que realmente tiene esta participación de los abuelos en la crianza de nuestros hijos o en el entorno de nuestros hijos, y que fomentemos, ¿no? Que fomentemos ese vínculo que más que quitarle les va a regalar maravillas.
les va a Pues sumar. un tema muy interesante, Abby, muchísimas gracias. Y precisamente están apareciendo los datos de Baby Expresión en pantalla. ¿Para qué? Pues bueno, para que empiecen a lo mejor con sus niños precisamente con esta educación temprana en diferentes etapas de la vida, y precisamente los podemos encontrar ahí en calle Colegio México número 2023. Están apareciendo todos los datos en pantalla. Tómenle una fotito, yo sé que le va a ser de muchísima ayuda. Muchísimas gracias, Abby. Gracias a ustedes, un placer. Seguimos aquí en el Cafecito de la Mañana, pero nos vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.